Paz, amada iglesia del Señor. Bueno, damos gracias a Dios porque después de una semana de labores, Dios nos vuelve a reunir en sus atrios para que unánimemente alabemos y glorifiquemos el nombre de Él. Y que también nos instruyamos a través de su palabra, la cual dice el salmista que es como una lumbrera en nuestro camino. Es como una lámpara, dice, que va marcando, hermano, por donde nosotros debemos de conducirnos en el día a día. Este mundo que está cubierto de oscuridad, la oscuridad del pecado, la oscuridad de la maldad. Pero el Señor, a través de su palabra, ¿qué es lo que hace, hermanos? Nos va iluminando para que nosotros no tropecemos y que podamos llegar a alcanzar la vida eterna. Bienvenidos sean todos, hermanos. Vamos a entrar al estudio de esta mañana, como lo es la lección número 6 del cuadernillo titulado Misterios, ¿en qué dice? En la Escritura. Misterios en la Escritura. Y hoy nos toca estudiar la lección número 6, que se titula El misterio de Cristo. Vamos a leer la lectura bíblica que está en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia que fue considerada como la iglesia del primer amor. ¿Recuerda usted eso? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahí Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Dice así la palabra del Señor. Les invito que ubiquemos allí, hermanos, y vamos a leer. Ustedes me siguen con su vista. 3 del 1 al 7. Leemos, dice así: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, dice ahí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice luego el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros de, ¿qué dice ahí? Y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, tú que moras en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos la mayoría de tus hijos congregados, celebrando el culto a tu santo nombre, tal cual lo has establecido en tu palabra divina. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es descanso para Jehová tu Dios. Aquí estamos tu pueblo, Señor, muy agradecidos porque después de una semana de labores nos juntas para que unánimemente glorifiquemos tu nombre y que también nos edifiquemos en tu palabra divina. Perdona nuestras insuficiencias y recibe la alabanza, la adoración que tu pueblo te damos. Y en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, dirígenos a través de tu Espíritu para que podamos comprender lo tan privilegiado que somos al conocer, Señor, ese misterio que por mucho tiempo estuvo oculto y que ahora se nos ha revelado para que testifiquemos, así como también glorifiquemos y exaltemos tu santo nombre. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos que estamos acá reunidos.
especialmente aquellos que están con quebrantos en su salud y aquellos que no están acá, Señor, por motivos de enfermedad. Visítale, Señor, hasta su lecho y permite, Padre, que hasta ahí llegue tu consuelo, llegue tu paz a sus corazones. Nuestras amistades que nos ven a través de la transmisión, que también puedan edificarse, Señor. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos. Tenemos esta lección número 6, el misterio de Cristo. Dicen que misterio es un secreto. ¿Están de acuerdo ustedes en eso, hermanos? ¿Están de acuerdo que misterio? Gracias. Fíjense que no debemos de confundir misterio con secreto, ¿verdad? Porque un secreto de repente, ¿qué es lo que hace? Se divulga y cualquiera lo puede en determinado momento descubrir. Pero un misterio, hermanos, como bien decía nuestra hermana por ahí, es algo oculto que aún no ha sido revelado y que solamente se revela a aquellos que se les da el privilegio de conocerlo, como en este caso de lo que venimos hablando, de tantas cosas, hermanos, que están ocultas dentro de las Santas Escrituras y que solamente ha sido revelada, según lo que dice ahí la lectura bíblica. Dice allí, hermanos, en el versículo, ¿y cuál es? En el versículo número 4, ¿verdad? O el verso número, vamos a ver, dice ahí el verso número 5. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de ¿quiénes? De los hombres, como ahora es revelado, dice, ¿a quiénes? A sus santos apóstoles. Y agrega, a sus santos apóstoles, y a quienes más dice, y profetas, y que es revelado, dice, por el Espíritu. Entonces no debemos de confundir misterio con secreto, porque un secreto se puede divulgar y cualquiera puede digamos descubrirlo, pero un misterio, ese misterio solamente es revelado a aquellos a quienes Dios a través de su Espíritu, hermanos, lo da a sus hijos, ¿verdad? Inclusive fíjense de que hay cosas que yo he escuchado, hermanos ministros, que exponen y dicen ellos, todavía no se le ha dado a usted entender estas cosas. Y eso es así, hermano. A veces ustedes ven que hay quienes como detallan o desglosan el significado de las profecías y de repente usted dice, ya van como 3 veces de estar escuchando esta profecía y no la logro entender, no la logro comprender, dice usted. Y yo a veces le pregunto, hermano, fíjese que yo no he logrado entender. Todavía no se le ha dado el privilegio de conocer a profundidad este misterio, porque son misterios de Dios, ¿o no? Las profecías son misterios de Dios que si bien es cierto, hermano, está para todos, para que todos lo conozcan, pero no a todos. El que Dios se las revela. Dios, hermano, les da el entendimiento. Inclusive alguien decía en una oportunidad, yo entiendo las cosas para mí, pero ya para enseñarlas, decía, ya no puedo yo enseñarlas. Cuando estoy enseñando me equivoco, me confundo todo, decía un hermano. Entonces, realmente, hermanos, misterio no es lo mismo que secreto. De acuerdo ahí, hermano, anote, ¿verdad? Porque a veces se manejan esos conceptos y decimos, ¿qué es misterio? Y decimos, es un secreto. No, no es un secreto. Es algo que está como, hermanos, oculto. Es algo que está como escondido y que en cuanto a las cosas de Dios se refiere, hermanos, solamente son reveladas por parte de Dios a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Ahora, la lección dice, el misterio de quién vamos a estudiar ahora. El misterio de Cristo. Misterio, dice el apóstol Pablo, que en otros tiempos estuvo oculto, pero que el apóstol dice ahí
en los versos que hemos leído de la lectura bíblica. Vamos a empezar a desglosar un poquito la lectura bíblica. Mire, dice: por esta causa yo, Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo? Un gran hombre de Dios, un gran hombre del Señor, hermanos, que Dios le dio, hermanos, una sabiduría tan grande que inclusive dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, ¿verdad? En los últimos versículos dice que algunas cosas que él escribió, dice, son tan difíciles de entender que los indoctos e inconstantes, ¿qué es lo que han hecho de las escrituras de Pablo, hermano? Las han torcido. Puede leerlo, si gusta leámoslo. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Mire cómo dice el verso número 15 en adelante: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Mire qué bonito cómo se trataban los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿con quién? ¿Cómo trataba el apóstol Pablo, hermano? ¿Cómo lo trataba? De una manera muy especial, y decía: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, dice, que le ha sido dada, os ha escrito. El verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué es lo que han hecho? Tuercen, como también, dice, las otras escrituras para su perdición, para su propia perdición. Entonces, Pablo fue un hombre, hermanos, que a quien Dios le reveló cosas, hermanos, excelentes, cosas maravillosas, que todo lo que él escribió, pues, hermanos, fue dado ¿por quién? Por el Dios todopoderoso, por el Dios eterno. Y él es el que escribe esta carta a los Efesios y dice: por esta causa yo, Pablo, y describe las condiciones en las cuales se encontraba. ¿Cómo se encontraba el apóstol Pablo, hermanos? Ahí dice: prisionero por andar robando, dice ahí, ¿verdad? ¿O por qué dice, hermanos? Prisionero, dice, de Cristo Jesús. ¿Por quiénes? Por vosotros los gentiles. ¿Por qué decía que por los gentiles el apóstol Pablo había caído prisionero, hermano? ¿Por qué? Porque él llevaba el evangelio a los gentiles, y sus hermanos en la sangre, hermanos, le resistían, al grado tal que habían ocasiones en las cuales, hermanos, lo castigaron duramente, ¿verdad? Con azotes, con varas, con piedras inclusive. Una vez dice que lo dejaron como muerto, ¿verdad? Y creyeron que hasta ahí se iba a terminar el apóstol Pablo. Pero no fue así. Dice que Dios, hermanos, lo levantó nuevamente. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el apóstol? A seguir predicando la palabra de Dios. Dice: por causa de ustedes, dice el apóstol, los gentiles, yo estoy prisionero. Esto nos indica, hermanos, que por la causa del evangelio, usted y yo vamos a padecer más de alguna dificultad. ¿Cuántos de nosotros, por el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios, hemos perdido amistades, hermanos? Hemos perdido amistades por el conocimiento que nosotros tenemos, y por las cosas que nosotros no hacemos, porque ya no participamos en las cosas que el mundo hace, en las cosas que el mundo practica, y la gente nos ve ya como con indiferencia. Inclusive a veces nos tratan de ¿qué? De locos. Pero eso no nos debe de interesar, porque al menos hasta aquí yo no he conocido a nadie dentro de la iglesia que por dar testimonio de lo que cree, hermanos, haya sido llevado a la cárcel. ¿O sí conoce usted a alguien, hermano? Nadie. Pero Pablo sí: por causa de vosotros los gentiles, dice, sufro prisiones por causa de ustedes. Y dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Algo muy importante, hermanos, que las cosas reveladas por Dios, hermanos, oiga bien, el conocimiento que usted y yo hemos adquirido de las cosas de Dios, debemos de reconocer, hermanos, que no las hemos adquirido de nosotros mismos. Porque como dice aquí, mire: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Y qué dice? Que me fue revelada para, ¿con quién dice?
para con vosotros. Pero esa revelación, ¿de quién, hermanos, la había obtenido el apóstol? De nuestro Dios. Y así debemos de ver nosotros, más que todos los predicadores. En primer lugar, porque a veces nosotros, hermanos, hemos llegado a adquirir algunos conocimientos de las cosas de Dios, de las cosas de Cristo. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos en lugar de glorificar a Dios, hermanos, por lo que Dios nos ha dado? Van a gloriarnos, ver a los demás como de menos, ¿verdad? Ay, hermanito, y usted empezando va, si usted no sabe mucho, ¿verdad? Usted todavía no conoce, y empezar a menospreciar. El apóstol no hacía eso, sino que él reconocía que todo lo que de Dios había recibido, hermano, era para glorificar el nombre de Dios. Así también usted, amada hermana, y todos en general. El conocimiento que usted y yo hemos adquirido de Cristo, de Dios y de todas las cosas que están encerradas en las Escrituras, deben de servirnos para glorificar el nombre de nuestro Dios, y no para humillar a nadie, hermano, no para burlarnos de aquellos que creen diferente a nosotros. Al contrario, con toda humildad debemos de expresarles a aquellas personas. Me permite hablarle un poquito sobre eso que usted está hablando. Me permite comentarle un poquito. Fíjese que yo, gracias a Dios, yo he entendido esto de diferentes formas, de diferentes maneras. Nos sentamos con unas personas una vez a comer, y resulta que nosotros comida, ¿verdad? Así no inmunda, y mientras tanto las otras personas comiendo, digamos, camarones, cosas así. Y entonces, y pues dice, ¿y a ustedes no les gustan los camarones? Dice. Fíjese, ustedes no y decían que eran cristianos. Ellos eran hijos de Dios. Porque en el mundo usted va a encontrar personas que están haciendo cosas que, hermanos, que son en contra de la voluntad de Dios, pero dicen que son cristianos, que son hijos de Dios. Y cuando me pregunta eso, le digo, no, pues fíjese que nosotros no comemos eso. ¿Y por qué? Porque hemos aprendido a la luz de la Escritura de que ese tipo de comida está restringida para los hijos de Dios. Pero ¿y que no dice la Escritura? Allí hay un pasaje, me dice ella, que dice, Pedro mata y come. Ahí está el texto, y hay otro texto, me dice, que dice, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y empiezo, mire, a explicarle, hermano, y con todo respeto, ¿verdad? Sin la intención de humillar, ¿verdad? De humillar a nadie. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, glorificar a Dios con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha revelado. El apóstol Pablo dice aquí, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, dice ahí, ¿verdad? Me fue declarado, ¿el qué dice, hermano? El misterio. Me fue declarado lo que estaba en secreto. Así es, hermano. No. ¿Cómo tenemos que decir? Me fue declarado lo que estaba oculto, lo que estaba, hermanos, encubierto, que no se había todavía conocido. Y dice aquí, mire, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese verso? Que no es primera vez que él hablaba de las inescrutables riquezas, de la sabiduría que Dios le había revelado a él, porque así dice el verso de memoria. ¿Cómo dice el verso de memoria? Para que la multiforme, ¿qué dice? Sabiduría de Dios sea ahora, dice, ¿verdad? Dada a conocer por medio de la iglesia. Mire, qué maravilloso. Mire, qué maravilla. Y nosotros, como le decía hace un momento, somos en gran manera privilegiados por Dios. ¿No se siente usted privilegiado? Que nosotros tenemos conocimientos de cosas que no. Me decía una persona, ¿cómo sabe usted que Cristo existía antes de venir a nacer de María? Es que ahí está el misterio de Cristo, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo existe Cristo, hermano? ¿Desde que vino a nacer de María?
¿O desde cuándo existe Cristo, hermano? Él es el primogénito. Vamos a ver, denme los textos, porque yo quiero saber que saben los textos, ¿verdad? Porque solo decir y así, ¿verdad? Pero no, cuando le pregunte, por allá dice en la Biblia, pero ¿dónde está el texto? Y va a decir, espérenme, le voy a escribir al hermano pastor, tal vez me los manda ahorita por el teléfono. No, eso lo tiene que andar, ¿a dónde, hermana? Aquí en la mente. ¿Dónde dice la escritura que Jesucristo es el primogénito de toda criatura? Y que Él es la imagen del Dios invisible, que Él existe antes de que todas las cosas fueran hechas. ¿Dónde dice? ¿A dónde? Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí está. En el principio era, ¿qué dice? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Él existía ¿desde cuándo dice? Desde el principio. Colosenses capítulo número 1. Léanlo por favor. Mire usted. Estamos viendo ahí, hermano, los misterios de Cristo. Colosenses capítulo 1. Ahí están los textos, hermana. Hermano, ahí están los textos. Anotémoslos y memoricémoslo. ¿O no, hermano? Toda la doctrina la debiéramos de andar como, hermanos, aquí, bien grabadito. Así como cuando a uno le enseñaron a multiplicar. ¿A quién se le ha olvidado la multiplicación del 3? Mire, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo es el ser humano? Que lo material, lo de esta vida, rápido, ¿qué, hermanos? Lo grabamos en nuestra mente. Pero lo que se trata de las cosas de Dios, eso nos cuesta. Mire cómo dice ahí el capítulo 1, el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer. Mire el versículo número 15. Léalo por favor. ¿Cómo dice? Él es la imagen de ¿quién dice? Del Dios invisible. Y dice, el primogénito de ¿qué dice? De toda criatura. Y dice más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay, ¿a dónde? En la tierra, visibles y ¿qué más? E invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién dice? Mire cómo dice el verso 17. ¿Cómo dice el 17, hermano? Él es antes de ¿qué dice, hermano? De todas las cosas. Y todas las cosas en Él, dice. ¿Se da cuenta? Pero el pensamiento es de que Jesucristo vino a tener existencia a partir de ¿cuándo? De que nace de María. ¿Es cierto eso? No. Dice que inclusive Él es el creador de ¿qué dice? De todas las cosas. Y que por Él subsisten todas las cosas. Y es que en el principio, ¿por qué es que encontramos nosotros, por ejemplo, allá en Génesis 1:26? ¿Cómo dice Génesis 1:26, hermana Nereida? ¿Cómo dice? Vamos a ver, ya vamos a empezar a probar ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La retentiva. Génesis 1:26, ¿cómo dice? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Gracias, mire. Y dijo Dios, hagamos. ¿En qué términos está hablando? ¿En singular o en plural? Plural. Hagamos. Como que había alguien más ahí a la par, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba ahí a la par, hermano? ¿Cómo me demuestra de que Jesús estaba allá en el principio creando todas las cosas? Vamos, los textos, hermano. Los versículos ahí, ¿verdad? Ahí es donde está el estudio, hermano, que debemos de ocuparnos en casa para poder ir sacándole, ¿qué, hermano? Enseñanza a estas bonitas lecciones. Diga, hermano. Ahí está, ¿verdad? Pero como Él es obrero, ¿verdad? ¿Cómo es que no vas a ver, verdad? Es como que yo le diga a mi hermano Aceituno, ¿verdad? Le diga a mi hermano Wilfredo, le diga a mi hermano Guevara, ¿verdad? No, va que sí, hermano. Sí, va a decir, todo eso se sabe.
Lo conocemos. ¿Cómo demostramos de que en el principio Cristo, hermano, estaba creando conjuntamente con el Padre todas las cosas? ¿Cómo? Juan 1:1. No, pero el texto que dio el hermano es el que yo quería que me citaran. Proverbios capítulo 8 dijo ¿qué? 22. Lo vamos a leer. Mire cómo dice Proverbios 8. Entonces, esas son, hermanos, las cosas que Pablo dice, el Señor me las ha, ¿qué dice él? Revelado por su gracia, por su misericordia. Y debemos de sentirnos, usted y yo, privilegiados de ese grande favor, hermano. Porque el mundo no conoce estas cosas. ¿O sí las conoce, hermano? No. Mire cómo dice Proverbios 8, 22 en adelante. Vamos a ver cómo dice. Mire cómo dice. Ahí está, ¿cómo dice? Jehová me poseía en el principio. Jehová es el Dios eterno, ¿no, hermanos? Y dice ahí, mire, ya de antiguo, antes de ¿qué dice? De sus obras. Por eso es que allá en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús le dice al Padre en esa oración: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, dice, antes que el mundo fuese. Mire, ahí está, y dice, aquí el texto, ya de antiguo, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. 23, eternamente tuve, ¿el qué dice? ¿Se acuerdan que cuando Pilato le dijo a Jesús, recuerdan de una gran pregunta que Pilato le dijo a Jesús? Tú eres rey, le dice. ¿Y qué le dijo Jesús, hermano? Tú lo has dicho, y yo para esto he nacido. Le dije, mire qué maravilloso. Tú eres rey, le dice Pilato, y le dice, tú lo has dicho, yo para esto, Y ahí dice, eternamente tuve, ¿el qué dice? El principado desde el principio, antes de, ¿qué dice? Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Está hablando de la sabiduría, ¿verdad que está hablando? ¿Y quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo. Una vez preguntábamos y decíamos, ¿quién es el hombre más sabio en las escrituras? ¿Quién es el hombre más sabio que aparece dentro de la escritura? ¿Quién es? No. ¿Quién es? Es Salomón. No Jesucristo. ¿Por qué no Jesucristo? Porque Jesucristo es la sabiduría. Así. Jesucristo es la sabiduría. Y el más sabio es ¿quién? Es Salomón, que aparece en la escritura. Pero mire cómo dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba. ¿Quién dice? Ahí estaba yo. Y dice más: cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, dice, ¿cómo? Ordenándolo todo, y era su delicia de día y ¿qué? De día en día. Y si usted lo concatena con lo que está registrado en Mateo capítulo número 3, donde habla del bautismo de Jesús, ¿cuál fue la voz que se escuchó en los cielos cuando Jesús sale del agua? Vamos a ver. ¿Cómo dice, hermano? Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué dice? ¿Y qué dice ahí Proverbios 8, el verso número, ¿cuál era el que habíamos leído? El 31. Dice ahí, me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Cómo? No, permítame, me fue. Sí, ahí está, ¿verdad? ¿Cuál era el texto que leía? El 32, ¿verdad? Ahora, no, permítame, ya me. Con él estaba yo, ahí estaba, ordenándolo todo, el 30. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Entonces, solamente para que tengamos una idea, ¿verdad? Como el misterio de Cristo, la nación de Israel no pudo visualizar eso, sí lo pudo visualizar,
Por eso es que cuando Jesucristo viene y nace de María y fue puesto, dice la palabra, en un pesebre, y hermano, empezó a darse a conocer entre el pueblo y digamos, empezó Jesús a desarrollar su ministerio, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo, hermano, tantas cosas, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, a los mudos, haciéndolos hablar, a los encorvados. ¿Qué es lo que hacía él, hermanos? Los hacía que se enderezaran. Aquellos que tenían la mano seca, ¿qué hacía, hermanos? Se la restablecía. Caminaba en el mar. ¿Qué más hacía Jesús, hermanos? Dice que con ¿cuántos eran? 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que hacía él con eso, hermano? Le daba de comer a las multitudes. ¿Cómo? Perdonaba pecados, daba liberación a los endemoniados, etcétera, etcétera. Y hermanos, dice la palabra que allá en Mateo capítulo 16, versículo número 16, léalo usted, por favor. Veamos ahí Mateo 16, verso 16. Bueno, voy a leer desde el verso número 13 en adelante. Dice, mire, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué decían la gente de Jesús? Allí dice el verso número 14. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Qué parentesco tenía Jesús con Juan el Bautista, hermanos? Eran primos, ¿verdad? ¿Cuánto era la diferencia de edad? 6 meses, ¿verdad? Eran primos, dice ahí, Juan el Bautista. Y dice, otros dicen que eres. Veían a Jesús como el Salvador, como el Redentor, como aquel que les iba a dar la liberación, hermano. No. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y otros aún dice que eres alguno de los profetas. Hubo a un hombre al cual se le reveló, ¿verdad?, que él era el que salvaría a Israel. ¿Cómo se llamó ese hombre? Antes de Pedro. Simeón, correcto. No es Simón, ¿verdad? Simeón. ¿Dónde aparece ese registro bíblico? Simeón, ¿verdad? Capítulo número 3, ¿verdad? O 2. Ahí está. Pero hay otro todavía. Hay otro. ¿Cuál es, hermano Guevara? ¿Cuál es? No, se lo voy a decir. Natanael. ¿Se acuerda de Natanael? ¿Quién fue Natanael? Natanael era uno de los discípulos de Juan, según tengo entendido. Vamos a leerlo. Para que no nos equivoquemos, no pierda de vista ahí Mateo 16. Vean lo que dice Juan. Vamos a leer en el capítulo número 1. Juan capítulo 1. Ahí está, mire. Mire qué maravilloso el misterio de Cristo. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, ¿a quién dice? A Natanael, verso número 44. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién dice? Moisés. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, y dice, ¿cómo era? De Nazaret. Y dice el verso 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, dice, mire, como Natanael como que resistiéndose un poquito a no creer. Y dice luego, mire, le dijo Felipe, ven y ve. 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ¿cómo dice, hermano? Jesús dijo de Natanael, he aquí, dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Oiga,
¿de dónde me conoce? Y respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí, hermano? Maestro. ¿Y cómo le dice Natanael, hermano? Rabí le dice, oiga, tú eres el hijo de quién. Mire usted, hermano, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de qué, dice, hermano, de Israel. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso, ¿no es maravilloso usted por eso, hermano? Cómo Dios revela, ¿verdad?, a sus hijos, hermanos, esas cosas que de repente están ocultas. ¿Para quiénes? Para muchos. Él ya existía desde antes, ¿verdad? Aparece la otra referencia, Simeón, ¿verdad? Allí en Lucas capítulo 3. Entonces, pero el Señor allí en Mateo 16, ¿verdad?, donde estábamos, dice allí, hermanos, la palabra de Dios, que los discípulos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿cómo les dijo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y quién salió ahí al encuentro? Pedro, Simón Pedro. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro, hermano? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está. ¿Se da cuenta? La revelación del misterio de Cristo, solamente ¿quién lo revela, hermanos? Solamente nuestro Dios eterno, solamente nuestro Padre celestial. Y de eso es lo que el apóstol Pablo hace referencia aquí en Efesios, ¿verdad? Donde tenemos la lectura bíblica que tenemos en consideración, Efesios 3, ¿verdad? Que por revelación me fue declarada, dice, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. ¿Verdad que ya leímos varios textos ahorita, hermano? Y entendemos de cómo el Cristo, hermanos, que vino a nacer de María, hermano, estaba ¿cómo? Estaba encubierto. ¿En qué, hermano? En los escritos, en los escritos antiguos, ¿no es cierto? Allí estaba. Dice que el Espíritu de Cristo, dice, era el que obraba, dice, ¿en quiénes? En los profetas, en los siervos de Dios. Mire qué maravilloso. Y leyendo dice, nosotros lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Todo lo que usted y yo conocemos acerca de Cristo, Pablo lo conocía, ¿o no, hermanos? Claro que sí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por medio de quién, dice? Por medio del Espíritu. No es por nadie más, es por medio del Espíritu. Que los gentiles, y aquí viene, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho, dice que, hermanos, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Qué maravilloso. Ahí está el misterio de Cristo que se nos ha sido revelado a usted y a mí. Y debemos de glorificar a Dios por eso. Debemos de exaltar a Dios por eso. Y debemos de testificar de lo que Dios nos ha revelado a nosotros. ¿Quiénes van a decir el verso de memoria? Les doy el tiempito. Hermanos, el verso de memoria. Paz, amada iglesia. Gracias, hermano. El texto de memoria dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia en los principados y potestades de los lugares celestiales. Efesios 3:12. Muchas gracias, hermano. Amada iglesia de Dios, pasa a todos vosotros. En el texto de memoria dice:
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en todos los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. Paz, hermanos. Dios le pague, hermana. Diga mi hermana Brenda. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. Paz, Dios hermanos. le pague, hermana. Muchas gracias. Paz, hermanos, dice paz, así hermano. el verso: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Efesios 3:10. Muchas gracias. Dios bendiga el esfuerzo. ¿Quién más? Para esta mi hermana Chayito. Paz, hermanos, Paz, hermano. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz, hermano. Muchas gracias, hermana. Dios le pague. Mi hermana Delfina. Mi hermana, perdón, Ceci, ¿verdad? Dígalo. Paz, amada iglesia. Paz, hermano. El versículo de memoria dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz. Paz, hermana. Dios le pague. Mi hermana Delfina. Paz, hermanos, dice el verso de memoria: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a las potestades, principados y potestades. Y los principados. Efesios 3:10. Gracias, hermana, por el esfuerzo. Dígalo, hermana Raquel. Paz, hermanos, el versículo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz. Dios le bendiga, hermana. Veo por ahí a mi hermana Dina bien entusiasmada. No, ¿verdad? Bien, mi hermana. Amada iglesia Diga. de Dios, paz. Dice el versículo de memoria en Efesios 3:10. Sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. Dios le pague, hermana. No se quede con la gana. Dígalo. Vamos a ver. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Paz, hermano. Dice el versículo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. Paz. Dios le pague, hermano. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. Paz. Bien, gracias, hermana. Dígalo, hermana. Paz, hermanos. Paz, hermana. El versículo de memoria dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Efesios 3:10. Muy bien, gracias, hermana. Dios le pague. ¿Quién más? Ya no hay más hermanas. Yo sé de que hay, pero tienen penita decirlo, ¿verdad? Bien, aquí los hermanos.
Vamos, allá están. Por allá están los jovencitos. Y aquí también tenemos dos. Paz. El versículo de memoria dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz. Gracias. Gerson Eliel, dígalo. Paz. El verso de memoria dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz. Bien, gracias. ¿Quién más? ¿Ya no hay más hermanos? Aquí están dos hermanitos que lo quieren decir. Paz, hermanos. Paz, dice hermano. el verso de memoria, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. Gracias. Carísimos hermanos, pase a cada uno de ustedes. Paz, el hermano. versículo de memoria dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Paz. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, creo que ahí estamos ya, ¿verdad? Ya lo dijimos todo. No todos, ¿verdad? Algunos, pero ya lo vamos a decir todos. Pónganse en pie, por favor, porque no puede ser, ¿verdad? Usted diga así, mire, cuando hable de la iglesia, diga, nosotros en la iglesia todos decimos el verso de memoria. Así diga usted, todos, ¿verdad? Bien, a la cuenta de 3, respetando ahí las puntuaciones. 1, 2, 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Acomódense, hermanos. Gracias a todos. Bueno, el misterio de Cristo. Dice aquí el apóstol Pablo que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios, hermanos? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. ¿Por qué dice que es multiforme sabiduría de Dios? Porque Él lo llena absolutamente todo. Y esa multiforme sabiduría de Dios que es Cristo, dice aquí la palabra, sea ahora dada a conocer. ¿Por quiénes dice, hermano? Por medio de la iglesia. O sea que no es para tenerla solo nosotros, ¿verdad? Sino para darla a conocer. ¿A quiénes? Y ahí dice, a los principados y potestades en los lugares. Vamos a ir a predicarle a los ángeles. Pero ahí dice que a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo vamos a entender ese texto? Porque dice principados y potestades en los lugares celestiales. Dice que la multiforme sabiduría de Dios, hermanos, dice sea dada a conocer, dice por la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares. Mire, ya ve que me lo aprendí de memoria. No vaya a creer que no, ¿verdad? Yo me aprendo los versos de memoria. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar ese texto? Estamos hablando de que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús y que esta sabiduría de Dios debe de ser dada a conocer por medio de ¿qué dice? De la iglesia, a los principados, potestades en los lugares celestiales. ¿Los ángeles necesitan de salvación? ¿Los seres celestes necesitan de salvación? No. Y entonces, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice a los principados y potestades en los lugares celestes? Correctamente. Cuando habla de cielo, no está hablándose al cielo, ¿verdad? Que nosotros conocemos literalmente,
sino que cuando habla de cielo debemos de sobreentender a esas, digamos, posiciones, ¿verdad? Elevadas en las cuales se encuentran los hombres, como decir los gobernantes, los presidentes, los reyes, a todos los de alto renombre. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, él, hermanos, a quienes no les hablaba? Él hablaba hasta a los más grandes, ¿verdad? De Roma, a los más grandes. Y mire que Roma, hermano, en ese tiempo era la potencia mundial. Y el apóstol Pablo les predicó a los emperadores, ¿o no les predicó? Claro que sí, les habló. Y a eso se refiere el apóstol cuando dice a los principados y potestades, a los que están en una alta eminencia. A eso, ¿verdad? Hay que predicarles. La iglesia del Señor, debemos de predicar estas cosas a todo mundo, sin acepción de nadie, inclusive a los que están en alto nivel económico, político, social, todo. Hay que predicarles también y hay que darles a conocer este misterio, porque ahí es donde se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo, de que estas cosas, dice, no se las ha dado a conocer, dice, a los grandes, ¿verdad que así dice? No se las ha dado a conocer, dice, a los poderosos, sino que se las ha dado a conocer, dice, ¿a quiénes? A los pequeñitos. ¿Y quiénes somos los pequeñitos, hermanos? Nosotros. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Como cuando allá en el Pentecostés, los apóstoles, hermanos, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios, hablaron. ¿A cuántas naciones les hablaron allá en Pentecostés? Aproximadamente a 18 naciones, aproximadamente. Bien que pudieran haber habido más, y todos hablaban en su propio lenguaje. Y los apóstoles, hermanos, por el poder de Dios, empezaron a hablar. ¿De quién hablaron los apóstoles? ¿De quién habló Pedro ahí, hermanos? De Jesús, el que fue muerto y que resucitó. Le reveló el misterio que estaba oculto. Entonces, y el apóstol le habló, y la gente decía, ¿y cómo estos hombres están hablando en nuestro lenguaje? Si son hombres, dice, ¿cómo dice que eran? Del vulgo, eran hombres que no tenían una preparación, ¿el qué, hermano? Académica, intelectual. No quiere decir que no sabían leer ni escribir, claro que sí, pero no, lo que da a entender cuando dice que eran del vulgo, es que no eran personas de alta eminencia, eran personas comunes, y bajo la unción del Señor, ¿verdad?, hablaban y daban a conocer las cosas que en aquellos no había sido revelado. De tal manera que cuando el apóstol Pedro termina su discurso, aquellos hombres estaban llorando, ¿no es cierto? Allí dice, Hechos capítulo 2, el verso 36 en adelante, usted lo puede leer, al grado que llegaron a decirle a los apóstoles, varones galileos, ¿qué haremos? Dice, ¿verdad? ¿Qué haremos? De verdad ya entendimos que aquel Cristo, aquel hombre que murió allá en la cruz del Calvario, era nuestro Salvador. ¿Qué haremos? Hermanos, usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de aquella persona a la cual usted le hable de Cristo. ¿Desde cuándo estaba predicha la salvación, hermanos, de Dios para todos los hombres? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo estaba determinado ya que el Cristo, hermanos, que viene desde antes que el mundo fuera, hermanos, iba a ser inmolado como un cordero, hermanos? ¿Desde cuándo estaba ya destinado? Desde la fundación del mundo. ¿Dónde dice eso, pues? Es que usted lo mide desde antes, pero no me dice en el texto. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Léalo, por favor, Apocalipsis 13:8. Mire, hermanos, los misterios de Cristo. Mire Apocalipsis 13:8. Léalo, por favor, hermano. Mire, qué maravilloso. Dice ahí: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿De qué dice?
del Cordero que fue inmolado, dice, desde el principio. ¿De qué dice, hermano? Desde el principio. Cristo fue inmolado desde el principio. ¿Cuándo ve usted en el principio, hermanos, inmolado a Cristo? ¿Cuándo lo ve usted inmolado? En la Escritura. ¿Cuándo lo vemos inmolado a nosotros? Nosotros a Cristo desde el principio del mundo. ¿Cuándo? Porque aquí dice, Apocalipsis, dice que Cristo fue inmolado como un cordero, dice, desde el principio ¿de qué? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo lo vemos inmolado nosotros? En el principio del mundo. ¿Cuándo, hermanos? El día que el hombre pecó. Ese día, hermanos, el cordero fue inmolado. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo me lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra? Aquí dice Apocalipsis 13:8. Y se ve tácitamente revelado, hermanos, cuando dice que el hombre cuando pecaron, Adán y Eva cuando pecaron, dice que se vieron que estaban, ¿cómo dice? Estaban desnudos. ¿Y qué hizo Adán y Eva cuando se vieron que estaban desnudos? Aparte de sentir vergüenza, dice que, hermanos, tejieron hojas ¿de qué? Hojas de higuera. Hojas de higuera. Allí, así dice, ¿verdad? Y los dejó el Señor con esas vestidos, con hojas de higuera. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Dice que Dios los vistió, dice, ¿de qué, hermanos? De pieles, ¿de qué? Allí estaba el cordero inmolado, hermanos. ¿Verdad? Ahí estaba el cordero inmolado, tapando las vergüenzas de que del pecado. Ese es el misterio de Cristo, hermano. ¿No se gloría usted de eso, hermanos? Sí. Y esto es lo que debemos de darle a conocer al mundo. En toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está Cristo, hermanos, anunciado, revelado, hermanos, de cómo iba a nacer, de cómo iba a ser. ¿Cómo iba a ser Jesús según las palabras del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 y versículo 2? Dice que iba a ser bien hermoso, dice que iba a ser bien bonito, que iba a ser rubio, barbudo, pelo largo, que iba a tener ojos azules. Dice, como raíz de tierra seca, dice ahí, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de qué dice, hermanos, de tierra seca, no hay parecer. No crean ustedes que era un gran, ¿el qué, hermano? Por eso es que usted no debe de ver que el que se para al frente de usted sea alguien simpático, ¿verdad? Que sea algo bien, que sea alguien bien, ¿qué, hermanos? Elegante, ¿verdad? Rubio y que hermoso, ¿verdad? No, hermanos, si de Cristo, el Salvador del mundo, hermanos, la palabra decía, no hay parecer, ¿qué dice, hermano? No hay parecer en él, ni hermosura. Oiga, es mentira, hermanos, que ese Cristo que la gente dibuja, ¿verdad? Era zarco, ¿verdad? Era ojos azules, pura mentira. ¿Cómo lo pinta la gente, hermano? Bien, así bien bonito, ¿verdad? Mire, colochito, dice. Mire, hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Era feo entonces Jesús, hermanos? O sea que no era bonito ni era feo entonces. ¿Y cómo era entonces, pues? Era un hombre normal, hermanos. Era un hombre, ¿cómo? Sí, todavía dice, al que yo lo bese, porque se podía confundir con cualquiera, ¿verdad? Ahí estaba el misterio. Y de ese, hermanos, la palabra dice, de la iglesia debe de, ¿qué dice? Dar a qué? A conocer a los principados, a las potestades en los lugares celestes. Debemos de darlo a conocer. Vuelvo ahí al punto. Usted y yo no sabemos lo que se puede lograr, hermanos, cuando usted y yo hablamos de quién, de Cristo a las personas. No sabemos, porque usted y yo no debemos de dejar de dar testimonio de Cristo. Pues vamos a terminar ahí la exposición, Efesios 3, ¿verdad? Ahí, porque es bien importante cerrar con esto. Ya el tiempo se nos está agotando. Dice ahí, mire, Efesios 3. Los últimos textos del versículo. Y mire cómo dice.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y dice el verso 14: por esta causa doblo yo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, ¿en qué dice? Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, ¿quién dice, hermanos? Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿y qué más dice? Y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea el, ¿qué dice, hermanos? La anchura, la longitud, ¿qué más dice? La profundidad y la altura, y de conocer el amor de ¿quién? El amor de Cristo. Quería llegar a este punto porque a veces nosotros, hermanos, somos selectivos para hablarle a las personas de Cristo. Y en este caso, ¿qué, hermano? No debe de haber acepción de personas, porque la salvación es para ¿quiénes? Es para todos. Y dice ahí mire, y aquel que es poderoso, dice ahí, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Debemos de glorificar al Señor, hermanos. Debemos de darle honra y gloria a Él siempre, y testificar de su amor. Doy el tiempo ahí, unos minutitos para algún comentario. Mi hermano Fran estaba ahí hace un momento queriendo aportar algo. Le doy el tiempo, adelante. Como decimos, el misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado. Yo quería hacer énfasis en lo que usted mencionaba, de lo que es un secreto y que no tiene nada que ver, ¿verdad? En el mundo se maneja un dicho que dice: secreto de dos, de Dios es; secreto de tres, discreto es. Entonces, lo que es un secreto no es de uno solo. Sin embargo, el misterio sí es de uno solo, ¿verdad? El misterio es algo de Dios que estaba escondido en Jesucristo. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Dios le pague. ¿Algo otro aporte que quieran dar, hermanos? Hermanas, ¿algo otro aporte, hermanas? ¿Alguna pregunta o algo? Podemos continuar entonces. Tenemos 2 minutos, 3 minutos. Leo el comentario. El objeto decía mostrar que desde el antiguo tiempo los profetas venían anunciando la venida de Jesús manifestado en el Señor, la venida del Mesías manifestado en el Señor Jesús. Comentario: la introducción del pecado en el mundo afectó a toda la humanidad. Romanos 3:23 causó una terrible tragedia, ya que la muerte se apoderó del ser humano y éste quedó destituido de la gloria de Dios. Pero el Creador, en su gran amor por su máxima creación, tenía con anticipación preparado al Redentor de la humanidad. El libro de Génesis nos relata la tragedia del pecado, pero también nos presenta la promesa esperanzadora de ¿qué? Hay un texto que se me quedó por ahí y es lo que Jesús dice a los judíos cuando dice que a Jesús lo querían matar los judíos, y les dice Jesús: ustedes hijos del diablo son, les dice Jesús, ¿verdad? Porque las obras del diablo queréis hacer. Y entonces les dice:
Abraham se alegró viendo mi día, les dijo, ¿verdad? Y vosotros me queréis matar, les dice. Abraham se alegró viendo mi día. ¿Y en qué momento Abraham se alegró viendo el día de Cristo, hermano? Cuando él estaba a punto de ofrecer ¿a quién? A su hijo. ¿Se acuerda usted? Que Dios le dijo, dame a tu hijo. Y Abraham, ¿qué hizo, hermano? Dice que ya estaba. ¿Para qué, hermano? Yo solo me pongo a pensar, hermano, en lo que Abraham sentía cuando el niño le preguntaba. Papá, le decía, la leña, le dice, aquí está. Y el altar aquí está. ¿Y dónde está el cordero?, le dice. ¿Y qué decía Abraham, hermano? Dios proveerá de cordero, decía. Y cuando Abraham estaba, ¿para qué, hermanos? Para degollar a Isaac. Detente, le dice, ¿verdad? Porque aquí le dice, he conocido que me temes, que temes. Y entonces vuelve a su mirada. ¿Y qué es lo que vio, hermano? Y dice que vio un cordero trabado. ¿En qué dice, hermano? En una zarza. Allí estaba, ¿quién, hermano? Ahí estaba Jesús. Mire qué maravilloso. Abraham se alegró viendo mi día. Dice más, Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Los profetas anunciaron todos los pormenores acerca de Jesús. Ejemplo, su descendencia humana. ¿De cuál descendencia iba a ser? De David, ¿verdad? De Isaí, sí. Sí, el lugar de su nacimiento. Allí dice en Belén, Miqueas 5:2, el inicio de su ministerio, Isaías 61:1 y 2, allí establece sus sufrimientos, la traición de Judas, su resurrección y otros detalles que se cumplieron a la perfección en la vida del Mesías. El anuncio de la venida de nuestro Señor Jesús con el pregón del Evangelio no fue comprendida por la mayoría de estudiosos y principales religiosos de Israel, ya que este misterio solo fue revelado a aquellos que humildemente aceptaron que necesitaban de un Salvador. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Mateo 11:25-26, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La revelación del misterio de Cristo no es obtenida por medios humanos. Esta revelación la da ¿quién, hermanos? La da Dios, y quienes la reciben son llamados. ¿Alguna vez usted se había sentido doblemente feliz? Bueno, ahora siéntase. ¿O no se siente doblemente feliz? Porque eso significa bienaventurado, doblemente felices. Y dice ahí, mire, Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Exactamente 9:30, pónganse en pie, hermano. 10:30, pónganse en pie. Llegamos al tiempo. Las preguntas, pues creo que cada uno las hemos contestado. Dice la conclusión, damos gracias a Dios por habernos revelado el misterio que nos proporciona el perdón de nuestros pecados y la salvación. Pero no olvidemos compartir, ¿qué dice, hermano? Este conocimiento. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.